Ya tenemos a la ministra de Gobierno, Yonosca Montalvo. Ministra, buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, feliz año y Buenos días, disculpa, ministra. temitas técnicos, ¿cómo están? Gracias a usted por atendernos a esta hora. Ministra, hablábamos del detalle del informe de la Nación del presidente José Raúl Mulino en momentos en que hay gran parte de la población que habla sobre el tema económico del país, pero también se detalla la situación geopolítica en la que está parada Panamá en este momento. ¿Cómo podemos detallar lo que va a ocurrir en estos próximos 6 meses, cuando se complete el segundo año de gobierno del presidente Mulino y del gabinete que usted integra? Bueno, mira, creo que en el discurso del presidente, lo que más él fue informar al país precisamente cuál es la hoja de ruta que se inició, a dónde hemos llegado, y al final cuál va a ser en estos meses las acciones puntuales para ir sobre todo reactivando la economía del país. Más que nada fue un informe, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos planificando y cuál va a ser esa ejecución en lo que falta para completar ese segundo año de gobierno. La situación económica del país, mucha gente cuestiona en detalle porque el Ejecutivo, el presidente habló del crecimiento económico de Panamá y mucha gente dice, bueno, crece el canal de Panamá, crece el Producto Interno Bruto de Panamá, crece el país en base a los servicios, pero a mí no me llega ese crecimiento, no llega a mi bolsillo. ¿Cómo se le puede responder a este detalle a la población? Mira, hay que entender algo, por ejemplo, te lo puedo decir yo del Ministerio de Gobierno, que tenemos muchas cosas que pudiésemos avanzar si la situación de la parte legal, quizás de la forma en cómo se hacen las cosas en el país permitiera una agilidad mucho mayor. Él fue muy puntual, el presidente, al mencionar que va a hacer cambios, que ya en este momento se está trabajando sobre algunos cambios, algunas adecuaciones en la ley de contrataciones públicas, porque, por ejemplo, ¿qué tenemos? Cuando tú sacas una licitación, en las demandas, los reclamos que hace la persona que no se le adjudica, por ejemplo, atrasa mucho lo que tú puedes avanzar. Y eso definitivamente que te va a impactar en el tema de la reactivación económica. Cada proyecto trae empleo. Es una manera de que las personas les vaya llegando pues todo ese repunte económico. La paralización quizás por temas muy puntuales que tiene la ley, que muchas veces no permite de alguna manera que se garantice o se proteja el interés del Estado por encima del interés de particulares, son puntos que necesitamos cambiar. Sentar las bases para una contratación pública que mantenga esa fiscalización, que sea transparente, pero que permita más agilidad para el Estado. Hablando del tema de contrataciones públicas, hoy sale una nota bastante extensa en la prensa sobre la licitación de las comidas para los centros penitenciarios en la provincia de Panamá. ¿Sí? Y bueno, ellos hablan de todo el proceso y acusan, por ejemplo, lo que se lee, acusan que la licitación pareciera que estaba muy estructurada para favorecer a los que ya de por sí están brindando el servicio y que incluso lo ofrecen por un precio más caro el plato individual, el costo del plato individual. Falso. Mira, hay un tema que de verdad, estas licitaciones de las comidas, primero fue un compromiso. Nosotros tenemos empresas que han estado prestando el servicio de alimentación con una licitación que tiene ya más de 10 años, 15 años, viene del año 2012, eh, y la verdad es que cuando se hace la licitación, y puntualmente la que pueden estar cuestionando, porque se hicieron todas y cuestionan una, el pliego está hecho precisamente para poder fiscalizar qué ocurría hoy con las comidas en Panamá de los centros penitenciarios. Las entregaban por granel. Yo no puedo saber ni determinar exactamente cuántas raciones de arroz, por ejemplo, a mí me están entregando. Yo no iba a caer en una adenda. Si yo tenía que adendar, iban a quedar las mismas personas. Fue un compromiso, se iba a licitar. Licitar pidiendo también, siendo más exigentes, teniendo personas que de repente pudiésemos mostrar que tenían esa capacidad económica, porque yo te digo algo, precisamente por el tema de la agilidad en hacer las cosas en el Estado, muchas veces, y cuando yo llegué, a estas personas se les debía fortunas, años completos de no pagar un centavo en alimentación y seguían prestando el servicio. ¿Qué cosas yo necesito? El tema de las cocinas. Había un componente de inversión que nunca se aplicó, hay que aplicarlo,
yo necesito también que ocupen mano de obra de privados de libertad, que se vaya transfiriendo conocimiento para lograr eso que pide el país, que en definitiva yo de alguna manera pueda el día de mañana hacer que la comida de los privados de libertad ellos mismos la paguen. Pero eso lleva un proceso. Entonces, no es que está hecho para beneficiar a nadie. De hecho, la realidad mía fue que participaron, pero hay de repente, ponte, personas que pudieron haber tenido algún interés, empresas que pudieron haber tenido algún interés en esa contratación, vino, por ejemplo, grupos de Brasil. Pero cuando tú entiendes que lo que yo tengo en población a nivel nacional son 24.000 privados de libertad, que lo estoy poniendo por región, y que cada licitación va a llevar su propio proceso, ¿qué ocurre? No les interesó. Sencillamente fueron, revisaron, hicieron sus observaciones y a la hora de presentar propuestas, en el caso puntual de Panamá tuve una, en otro hubo 3, 4 En Colón que hubo 2, ¿no? Que es lo que participaron, se menciona acá. y en Colón hubo 2, pero al final, ya te digo, es que no todo el mundo va a participar en un negocio como este. Las raciones se mantienen igual, incluso nosotros no subimos el precio. Mi precio, si no me equivoco, creo que estuvo alrededor de los $5, 5 días, que fue lo que se puso, y quienes ofrecieron un poco menos de eso, 4.80, 4.90, manteniéndose en ese rango. Pero el precio era ese. Yo lo que pago es $1.46 por desayuno, 1.40 y pico por almuerzo y 1.40 y tanto por cena. O sea, eso es lo que yo puedo pagar. No tengo más por las 3 servidas. Ministra, Y se hizo así. aprovechando este tema que tenemos sobre la mesa y que son contrataciones públicas, el presidente habló de la nueva ley de contrataciones públicas y las reformas a estos temas. ¿Cuál es su análisis al respecto de este asunto? Sí, que definitivamente hay que hacer cambios, por lo que te decía inicialmente. La ley de contrataciones públicas en algún momento, y entendemos por querer proteger más allá, al final lo que hace es que cuando la persona, por ejemplo, presenta reclamos, y presentan a veces reclamos que no tienen ni pie ni cabeza, no hay una sanción. Entonces ya se hace por deporte. ¿Y qué consigue? Atrasar un proceso que es largo. Pues, por ejemplo, mi tema de las comidas, esos son actos públicos que están desde el mes de agosto del 2025. Entonces, cuando ya estamos en la última fase, es donde empieza un tema de preguntar qué se está haciendo, porque todo se estuvo publicando, todo se ha estado haciendo. Entonces, cuando tú tienes que ver cómo tú vas a agilizar para poder avanzar con los proyectos, son los cambios puntuales que está poniendo en la mesa, en el debate, el presidente. Ministra, el presidente casi al finalizar el discurso empezó a hablar de la originaria, de la constituyente originaria. Ese va a ser un proceso que le corresponde a su ministerio, ¿no? Entiendo que eso está bajo el ala del Ministerio de Gobierno estructuralmente. Sí, nosotros, dentro del ministerio garantizamos, una de las funciones es precisamente el tema de las garantías, garantizar los derechos fundamentales. En el caso de la constituyente, pues esto pasa por un proceso donde es un grupo notables que son los que van a presentar en su momento una propuesta de cuáles son los cambios que se quieren hacer, y parte de un concepto de una originaria, precisamente para la participación de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Qué son los cambios que nosotros necesitamos muy puntualmente para avanzar? Y es un proceso, realmente una constituyente es un proceso nacional que tiene su forma, que tiene su manera de hacerse, y pues en su momento se pondrá cuáles serían esas reglas del juego para poder llevarla adelante. ¿Cuál es el proceso que significa llevar a cabo una constituyente originaria para poder entender un poco más el contexto? Es un llamado. El presidente puede llamar a esa reforma constitucional por derecho propio, lo puede hacer, se convoca, pero es un proceso bien regulado. O sea, no es una cosa como quizás, y he escuchado por ahí, no es que van a llamar, van a tumbar la constitución y se van a crear una constitución nueva. Eso no es así. Eso es un proceso, existe todo un tema donde tú tienes que pasar por la designación de esos notables que pasan prácticamente por un escrutinio también en su momento, y participan todas las fuerzas vivas del país. Es un llamado. El primer paso por parte del Ejecutivo es llamar y permitir que se avance en
el tema y el debate, abrir al debate esos cambios y establecer, sí, tiempos dentro del proceso para la discusión. No estaba precisamente dentro del discurso, pero el 2026 llegó con la transición de los jueces de paz. Vimos que una de las primeras acciones del año fue la denuncia hacia la alcaldesa de Arraiján, pero también he visto, por lo menos yo, en publicaciones en medios digitales, que hablan que hay situaciones en Santiago y que en otros puntos de la República la transición, las autoridades locales como que han soltado eso y han dejado en el aire un poco el proceso. Como que se han desvinculado del todo de la transición algunas autoridades locales. Mira, es un tema, resistencia iba a haber. Sí te digo, ahí pasaban muchas cosas que perjudicaban incluso al usuario, esa persona que iba en algún momento buscando, porque es una justicia que en su momento no te exige, por ejemplo, que tengas que contratar un abogado. Entonces iba a haber resistencia para el cambio. Esto va a pasar por un proceso de poner al día temas que se adelantaban en juzgados comunitarios, en casas de paz, que llevan 2-3 años sin una decisión. Existía el cambio donde vas a tener ahora alguien que sí fiscaliza lo que está ocurriendo. No la decisión, pero sí el procedimiento y cómo lo está llevando adelante. Nosotros tratamos en su momento, cuando cambió la ley, de hacer una transición menos traumática, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, los que estaban en los puestos como jueces, algunos, no todos, pero sí un grupo, mencionó que el cambio era a partir del 1 de enero del 2026. Y nosotros pues empezamos a prepararnos para esto. Efectivamente, hay gobiernos locales que están apoyando al 100%, otros se tuvo una conversación, por ejemplo, el 29 se habla de cómo lo vamos a hacer para que no se detenga la justicia y 2 días después me encuentro con personas que están haciendo todo lo contrario. Sin embargo, estamos avanzando. Ya gracias a Dios hemos logrado completar una fase importante que es tener a la mayoría de la población de jueces a nivel nacional activos. Hay otros pues que se resisten al cambio, que tienen que pasar por venir al Ministerio de Gobierno, no lo quieren hacer, hablan de los 10 años que les tenía en la ley anterior, se plantea el tema de que ahí lamentablemente en ese tiempo no se estableció una estructura. Yo no puedo tener un mensajero, por ejemplo, haciendo la función de un juez. Lo hemos explicado, se ha hecho y pues una decisión. Nosotros seguimos avanzando. De hecho, hoy yo estoy en Chorrera. Lo que fue el 31, el primero, estuve en Arraiján y estamos avanzando con el proceso de transición. ¿Va a presentar más denuncias? Aparte de la que se presentó a la alcaldesa de Arraiján, ¿habrá denuncias para otros alcaldes? Mira, de repente no te sé decir si va a ser para autoridades locales, si va a ser para los propios jueces en su momento. Sí te puedo decir que viene una auditoría de expedientes, entender por qué mucho de lo que ocurría en algunas casas de paz se estaba dando. Sabemos que había personas, por ejemplo, que mantenían las casas cerradas y eso es un peculado de uso. Si tú estás cobrando un salario y no estás trabajando, mi obligación es denunciar lo que pueda tener matices de un delito siempre. Y por supuesto que se va a hacer. Yo tengo que salvaguardar lo que está pasando ahora con esa reforma de la justicia comunitaria. Y lo que se tenga que poner en conocimiento del Ministerio Público se va a hacer. Oiga, ministra, un abrazo, feliz año, le habla Manolo Álvarez Cedeño. Ministra, fíjese que el fin de semana, que acaba de terminar, circuló a través de sitios en internet una denuncia que hacía el señor Jaime Caballero, que dice que sus derechos humanos se le están violando en la cárcel que está, que sus procesos están ralentizados y otra gran cantidad de denuncias. Al respecto, ¿cuál sería la reacción suya como ministra del ramo? Bueno, mira, primero que tengo que decirte que eso es mentira. Al señor, al contrario, en todo momento sus familiares piden, porque ahí están y constan las solicitudes que hacen para hacerle llegar todo lo que se permite adentro del sistema. Por ejemplo, él decía que no estaba sin la sabanita para dormir, eso es falso. A él se le ha permitido
ingresar lo que ha pedido, medicamento, lo que requiere, por ejemplo, para poder estar dentro de su realidad. Él está en una detención provisional. El tema de conversar, de hacer ese audio, de sacarlo, no entiendo el objetivo, pero tampoco es un tema que tiene que ver con el sistema penitenciario. Él es una persona en detención provisional. Yo tengo la custodia de su detención garantizando su seguridad y que se le garanticen el resto de los derechos que en este momento no están suspendidos. Pero ¿qué pasa? El tema que tiene que ver de cómo va sus audiencias, cómo se le está llevando adelante su proceso, ese es un tema de él, órgano judicial y su abogado. ¿Cómo avanzan sus temas dentro del órgano judicial? Yo lo desconozco. Yo solamente, cuando llega un oficio, porque él va a tener una audiencia, se le permite. Pero más allá de lo que él dijo, que hay una responsabilidad y mucho menos que existe una orden por parte mía para violentarle sus derechos, creo que eso es totalmente contrario a lo que se ha visto que yo estoy haciendo. De hecho, a mí me cuestionan porque sienten que soy excesivamente garantista con el resto de los derechos de privado de libertad. Si él tiene alguna petición que hacerle al sistema, él la puede hacer. Su abogado, si quiere algún tipo de cambio dentro de su realidad, que le cambien la medida de detención provisional por otra distinta, él lo debe solicitar, pero no es al sistema penitenciario. Él tiene que solicitarlo a los jueces que están llevando la causa. Yo solamente custodio su realidad actual en este momento, preservando su estado de inocencia, y eso sí, hay algo, cada vez que un privado de libertad, una persona que esté en detención provisional, diga que su vida puede ser un riesgo, el único lugar donde yo los puedo mandar es precisamente a la Mega Joya, que es mi único centro penitenciario que tiene cámaras de videovigilancia activas 100%, está custodiada por la policía, hay una intervención inmediata. Él hablaba del tema de salud. El único centro que actualmente tiene por lo menos una clínica es precisamente el complejo de Joya, Joyita y Mega Joya. Entonces son lugares que cuando ellos entran en esa fase de decir que está en riesgo su vida, solamente hay un lugar donde yo los voy a mandar, que es a este. ¿Por qué? Porque es el único lugar que a mí me garantiza que ellos están separados de una población que está cumpliendo condena dentro de esos pabellones que tengo reservados para eso. Ministra, Pero que él se le está violentando algo, eso es falso. Ministra, aprovechando el tema, le pregunto, ayer pasé por la cárcel de Colón, ese espacio que no debería ni llamarse centro penitenciario porque por el estado en el que está. ¿Cómo está la situación para la construcción del nuevo centro penitenciario en Colón y cómo está la situación con el hacinamiento que puede haber en las otras cárceles del país? No, estamos en eso. Mira, yo tuve una lista de rebaja de pena hace poco de las personas que precisamente, pasa que hay que entender que también mucho del hacinamiento se debe precisamente a mi problema con las detenciones preventivas. No existe, o cuando se hizo la migración de un sistema a otro, no se contempló que iba a aumentar la cantidad precisamente de este tipo de medida cautelar. Debe existir un centro único para manejar lo que es la detención preventiva. Nunca se hizo. Nosotros estamos buscando alternativas en este momento, pero la rebaja de pena, que no es un perdón como olvidar o borrón y cuenta nueva, lo hicimos en función de eso, de gente que no ha podido llegar muchas veces incluso a tener audiencia para que le reconozcan su tiempo, y como lo dije al principio, se exceden. Si hoy por hoy yo les calculo, se exceden del tiempo que debieron estar dentro de un centro penitenciario. En el caso de Colón puntualmente, ya empezó todo lo que fue movimientos de tierra, cambios que habían que hacer, y ellos deben empezar a tener temas de construcción de estructura a partir del mes de enero. Pero está avanzando. Y vamos a tener para las cárceles de mujer, yo debo tener entrega del centro penitenciario La Esmeralda para el grupo de las femeninas el día 15 de enero del presente año. Estamos avanzando, hay una realidad, esto definitivamente cuando yo llegué era un desastre, estamos tratando de sacar el sistema adelante, avanzando con lo que tenemos, estamos dentro de la propuesta de la ley de cárceles productivas para Panamá, que también me va a permitir tener otros componentes dentro del sistema en materia de hacinamiento, poderlo mejorar. Pero hay una realidad, yo tengo todos los días, voy a tener mi población penitenciaria que está cumpliendo condena. Hoy por hoy
está alrededor de los 10.000. La mayoría que tú ves que no baja esa cifra de 24.000, 26.000, se debe son a las detenciones provisionales. 16.000 personas. Sí, ahora que menciona el tema de la no reducción baja de la cifra. el tema que menciona el tema de la reducción de penas, se criticó mucho que en esta última remesa de beneficiados estaba la esposa de Guillermo Ferrufino. Pero ya esas personas que estaban en esa lista, incluyendo a la esposa de Ferrufino, ya ¿cuándo se les aplicaría esa reducción de pena? ¿Cuándo se cambiaría su estatus, por llamarlo de alguna forma? Eso es un proceso, mira, y me llama la atención que de 487 se enfocaron en una persona. Como yo le he dicho, la persona que ya está cumpliendo la condena, lo que les da etiqueta afuera son el resto. Para mí son delincuentes comunes. En el caso particular que fue cuestionado, muchas personas no saben que precisamente ella viene de un proceso del sistema viejo, el sistema inquisitivo. Por años estuvo firmando. Cuando entra en su tema de que entra al sistema a cumplir condena, ella tenía unas audiencias que debieron hacerse en su momento, no se hicieron para reconocer todas las medidas cautelares que se les habían impuesto en su momento. Creo que, si no me equivoco, ella estaba firmando 2 veces a la semana. Por ejemplo, cosas que pasan usualmente. Cuando a mí me pasan, todas estas cosas ocurren por peticiones incluso. Todos los privados de libertad, regresando al tema del señor que dice que se le están violentando sus derechos. Todos los privados de libertad, condenados y no condenados, tienen derecho a hacer peticiones. En la rebaja de pena, todo el mundo solicita quién ellos consideran, te motivan porque consideran que la persona debe en algún momento considerársele para la rebaja de pena. En el caso puntual de ella, se hizo el ejercicio. No hay nada más transparente que mi lista. Hoy por hoy el país, porque lo permite la ley, no el sistema, el órgano judicial, te puede cambiar la medida automáticamente. Un privado de libertad dice, tengo un oferente de trabajo extramuros, quiero mi cambio de medida para la oportunidad de una libertad vigilada, y se le concede desde el órgano judicial. Nadie se entera porque eso no es público. Esta lista tenía un proceso. Yo publiqué quienes son candidatos a la rebaja de pena. El tema de poner en conocimiento a las posibles víctimas es esa publicación que ustedes están viendo. Se requiere por ley que la víctima se le permita que ella pueda ser escuchada. Hemos estado viendo, también fue falso, ¿eh? Yo no lo publiqué 24, 25 y 26, con algún supuesto de permitir que la gente no se diera cuenta. Fuimos tan responsables que publiqué el 24, publiqué el siguiente día hábil 26 y publiqué el 29 para dar tiempo que todo el mundo se enterara. Luego vino el tiempo de las 48 horas de objeciones y estamos en el proceso de revisar si existen objeciones que deben ser valoradas o no. Si me preguntas si hay en este momento objeciones más allá, no, sencillamente dicen, me opongo porque no me parece. El no parecerte no es algo que me pueda dar pie a mí a decir, es que yo no voy a proceder con esta rebaja. Si yo estoy cumpliendo con hacer todo el trámite que corresponde. Tú me tienes que sustentar porque no. Esa es una objeción. Mira, tengo en riesgo, la persona está allí, conocemos, por ejemplo, ¿qué me puede decir a mí el Ministerio Público? Esa persona, si bien es cierto, usted la consideró, actualmente ella mantiene otro proceso vigente. Ahí yo tendría que descartar. Por ese tipo de cosas, pero no porque me digas porque no me parece. O sea, me da una razón de peso, se considera. Pero en realidad lo que está ahí fue valorado en su momento y el caso particular de la única que han atacado dentro de todos esos 487, se valoraron cosas muy puntuales, se atendió la solicitud, incluso una situación de menores de edad que están en una situación compleja, teniendo a 2 padres privados de libertad. Y el tipo de delito de ella, si al final ella pasa una audiencia por estar trabajando 15 meses, porque sí lo hace, por la conducta que mantiene y por lo que había que reconocerse, ella está próxima a salir igual alrededor de 1 año y medio más. Entonces, esos son los cambios que yo he hecho. Y le pegaron puntualmente a ese, no al resto. Y todo el mundo se enfocó en decir, no me parece. Objeto porque no me, pero ¿por qué no te parece?
dame una razón de peso y permíteme darte la explicación de por qué lo hice. Le voy a cambiar de tema. Ya está, en un par de semanas se cumple un año de todo lo que ocurrió con los migrantes que mandó Estados Unidos, que expulsó de su territorio y que mandó para acá para ser repatriados desde Panamá. ¿Qué pasó con los que quedaron en el hogar allá en Mañanitas? Entiendo que los iraníes no conseguían asilo por ningún lado y fueron de los pocos que decidieron no irse. Y con ellos, bueno, en realidad ahí entran prácticamente diferentes instituciones. Una es la mía, por la parte que me corresponde, pero también ha estado muy activo tratando de buscar solución a aquellos que fueron quedando Cancillería, haciendo las conexiones, viendo cómo de alguna u otra manera se puede conseguir espacios para estas personas que han dicho, pues yo puedo irme a tal país, tengo familia en tal lugar, y ha habido una actividad por parte de Cancillería para tratar de mejorar la realidad de ellos. Lleva tiempo, no es fácil, pero sí se han estado haciendo las coordinaciones. Ministra, ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, me pregunta un oyente que por lo que veo maneja el tema, dice, la ministra acaba de decir que la detención preventiva, y me corrige si no está correcto lo que dice, la ministra acaba de decir que la detención preventiva es un problema que aumenta la población penitenciaria. Pero ¿cómo tomamos esto cuando el presidente de la República, en su informe de la Nación del viernes, señaló que quiere el desarrollo de una ley antimafias porque los jueces no detienen preventivamente a los delincuentes? Estamos hablando entonces de aumentar o de reducir la población de detención preventiva en las cárceles. Lo que pasa es que la detención preventiva tiene su realidad. Cuando tú tienes una persona que no representa un peligro para el resto de la sociedad y vale la oportunidad de darle una medida distinta, eso se debe aplicar. Llama la atención, por ejemplo, que tú tengas un tema grave de pandillerismo y a esa persona tú le das una detención de depósito domiciliario. Pero tú tienes una persona que tiene algo muy puntual de un delito de estafa, por ejemplo, que es entre particulares, no una estafa a un tema o una falsedad ideológica contra el Estado, por ejemplo, y esa persona me la tienes en detención provisional. Entonces, esas son las cosas que te llaman la atención. La detención provisional está establecida cuáles son realmente las situaciones o los momentos en que se debería aplicar. Y es precisamente para estos perfiles de peligrosidad. Y hoy en día vemos que no está siendo pareja la forma en que se está manejando. Hay delitos, todos los delitos son graves, todos, porque si no, no estarían dentro del catálogo del Código Penal. Sin embargo, hay delitos que tienen una situación menos compleja para manejarlo. Desde por ejemplo, un tema de firma, un depósito domiciliario provisional, a otros que sí debo tener dentro del sistema bajo custodia. Entonces, la forma en que se está de repente valorando a uno y a otro no, que no esté uniformada esa regla y que sea muy discrecional, pues por supuesto que a mí me impacta. La detención provisional es precisamente para ese perfil, entendiendo la peligrosidad del tipo de persona que puede estar. Tiene gente que de repente le abren 3, 4 carpetillas y cuando llegas a donde un juez de garantías dicen no den el depósito domiciliario porque lo que pasa es que la persona tiene algunos padecimientos de salud, pero viene de una situación compleja, un tipo de delito que sí pone en riesgo a la población y que amerita una detención provisional, por lo menos para tenerlo bajo custodia. Pero no es así. A eso es lo que se refiere el presidente. Hay personas que, al final, ya te digo, están allí por hurto. El hurto quiere decir que la víctima es la persona que le sustraen su bien, pero no es una persona que estuvo de repente afectada con violencia para poder cometer el delito. Entonces, ese tipo de cosas tú le puedes dar un tratamiento distinto y no las tengo dentro del sistema. Aparte que son delitos que su pena puede llegar a 60 meses, que al final ni siquiera van a regresar al sistema penitenciario. Se le va a cambiar, se le va a subrogar por trabajo comunitario desde el órgano judicial. Entonces, si eso es así, ¿por qué al final no permitimos que se mantenga el violador, el homicida violento, dentro de la custodia del sistema, en detención provisional, y permitir entonces que otro tipo de delitos se vayan y se mantengan en su detención provisional?